Muy buenas a todos, soy Dani y estás en The Power Apps. En el vídeo de hoy nos toca un patrón nuevo, pero antes de esto me gustaría dar las gracias a todos los que habéis invertido un momento para darnos feedback en el vídeo anterior. Y a los que os perdisteis el vídeo anterior os recomiendo que lo veáis porque en este vídeo hablamos sobre el futuro del canal y hay un formulario donde podéis dar vuestro feedback y proponer los temas que os gustaría que hablásemos en el canal. Así que ya sabes, si quieres dar feedback y proponer algún tema, aquí te dejo el enlace al vídeo anterior. Y ahora sí, vamos con la intro y empezamos. El patrón que vamos a ver hoy es el patrón state. El objetivo de este patrón es hacer que un objeto pueda cambiar de comportamiento cada vez que cambia de estado, de forma que no tengamos que cambiar de objeto. Por ejemplo, imaginemos una clase para gestionar la conexión con el servidor. Esta conexión puede estar abierta, cerrada o conectándose. Según el estado en el que se encuentra esta conexión, el comportamiento del objeto será distinto. Si, por ejemplo, estamos en un estado cerrado y decimos que establezca una conexión, entonces pasará al estado conectándose. Y una vez esté conectado, pasará al estado conectado. Si estando en el estado conectado le decimos que haga una conexión, ignorará esta petición porque ya está conectado. Mientras tengamos la conexión abierta, podemos enviar paquetes al servidor, pero si en algún momento hay una desconexión y pasa a estado cerrado, si enviamos algún paquete, entonces nos mostrará un error. Vamos a verlo en un diagrama. Aquí podemos ver el diagrama del patrón state y vemos que por un lado tenemos una interfaz para el state. Esta interfaz va a representar a todos los estados. Por debajo de esta interfaz tenemos los estados concretos. En este caso tendríamos la interfaz de state y tendríamos un estado concreto para se está conectando, otro estado concreto para la conexión está abierta y otro para la conexión está cerrada. A la izquierda lo que tenemos es el contexto, que sería el objeto que va a gestionar estos estados y simplemente se encargará de gestionar los estados y de gestionar cuando tenemos que cambiar de un estado a otro. Lo que tiene es una variable currentState que controla el estado actual. El patrón state tiene muchas formas de implementarse, sobre todo en cuanto a la gestión de estados se refiere. Por ejemplo, podemos hacer que el contexto sea el que se encargue de gestionar los estados y de decidir cuándo cambiamos a un estado o a otro. La ventaja de esto es que lo tenemos centralizado, pero la desventaja es que esta clase empezará a engordar cada vez que añadamos un nuevo estado. Otra opción, y la que seguiremos nosotros, es que cada estado gestione a qué estado se puede mover. Esto tiene la ventaja que si añadimos un nuevo estado, simplemente este estado tendrá que definir las transiciones que va a tener. Obviamente, para llegar a este estado, habrá que modificar otro estado desde el que se puede llegar a este. No os preocupéis porque lo veremos enseguida. Lo que vamos a hacer para poner en práctica este patrón es diseñar una pequeña IA para nuestros enemigos. Os lo muestro en el diagrama. Este diagrama de estados que estamos viendo será el que definiremos para el comportamiento de nuestro enemigo. Cada cajita cuadrada que vemos será un estado y las flechas son transiciones. Algunas de las transiciones están condicionadas, como esta de aquí y esta de aquí, y según la respuesta de la condición iremos a un estado o a otro. El comportamiento que hará nuestro enemigo será primero empezar con el estado idle, que simplemente se esperará unos segundos, los que les configuremos, y entonces pasará sin ninguna condición al estado buscando un target. En ese estado buscará un target dentro del campo de visión que le tengamos definido y entonces si no lo encuentra lo que hará será volver al estado idle y entonces esperará un tiempo y repetirá. Sin embargo, si lo encuentra, lo que hará será cambiar al estado de moverse hacia el target. Dentro de este estado, lo que haremos será ir avanzando poco a poco hacia el target. Cuando estemos a una distancia mínima a la que ya le podamos atacar, entonces pasaremos al estado de atacar al target. Mientras no lleguemos a esta distancia mínima, lo que haremos es quedarnos en el estado de movernos. Una vez ataquemos al target, volveremos al estado idle. Obviamente, el comportamiento de este enemigo es un poco básico, pero lo que me interesa es que entendamos cómo funciona el patrón state. Vamos a ver ahora un diagrama de este enemigo concreto. Este diagrama igual es uno de los más grandes que hemos visto, pero no os preocupéis, es bastante sencillo. Aquí en naranja Power Apps un poco más flojito, lo que tenemos definido son los estados en sí. Tenemos la interfaz del estado que vamos a definir, el estado del enemigo, y simplemente tenemos un método doAction que recibe unos datos y que retorna una task. Está retornando una task porque algunos de los estados va a durar más de unos frames, como por ejemplo el estado de movimiento o el estado de idle que va a tardar todo el tiempo que le digamos. Aquí a la izquierda tenemos el enemigo que actúa como contexto de estos estados
y lo que tiene es una variable para gestionar el estado actual. El enemigo será el encargado de llamar al estado y cuando el estado le devuelva el resultado, entonces se moverá al siguiente estado. Estos estados, como veis, tenemos una task que está templatizada. En este caso estamos devolviendo un state result que simplemente contiene la ID del siguiente estado al que vamos a ir, porque serán los estados los que decidan a qué nuevo estado iremos en función de unas condiciones. Y por otro lado tenemos el result data, que en este caso me he tomado la licencia de que sea un object y lo que haremos será castearlo dentro del estado. Cuando el estado reciba este object, es esta data de aquí, y lo que haremos será castearlo al tipo específico que necesita. Personalmente no me gusta utilizar objects, prefiero utilizar tipos concretos, pero en este caso he decidido hacerlo así por simplicidad y para centrarnos en el patrón state. Otra forma de hacer que un state devuelva un resultado y no utilizar un object sería, por ejemplo, que en lugar de devolverlo, lo publique en algún sitio. Lo podría publicar, por ejemplo, en una pizarra de comunicación. Esta técnica es bastante utilizada en inteligencia artificial. Pongamos, por ejemplo, un shooter donde se juega por squads. Estos squads los puede controlar la inteligencia artificial también. Y lo que queremos es que cuando una persona dentro del squad vea a un enemigo, lo que haga sea comunicárselo al resto de NPCs que están dentro de esa squad. Este personaje, que está controlado por la IA, lo que hará será publicar en una tabla de comunicación la posición del enemigo y toda la información que necesite. El resto del squad lo que hará será periódicamente consultar esta tabla a ver si hay información nueva. O otra cosa que podría hacer sería que esta tabla fuese reactiva. Cada vez que publicamos datos, estos avisan a todos los que estén suscritos. Esta sería otra opción para comunicar los resultados de un state, pero en este caso nos vamos a conformar con devolver un object. Siguiendo con el diagrama, nos queda por ver el Target Finder y el Enemy State Configuration. El Target Finder simplemente es una clase auxiliar que nos ayudará a buscar a nuestros objetivos. El Enemy State Configuration lo que tendrá será todos los estados, la instancia de los estados, porque lo que nos interesa es reciclar estos estados, al menos reciclarlos por cada enemigo, y aquí dentro también tendremos definidas las IDs de cada estado. Lo que haremos es que el enemigo le preguntará a esta configuración para que le devuelva el estado con una ID concreta. Y esta ID será la que devuelvan como resultado cada estado. Será este Next State ID. Bueno, me dejo de rollos y vamos a verlo en el código. Pero primero, te animo a suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita. Y por qué no, a compartirlo con tus colegas y con todo el mundo. Así que todos se enteren que en The Power Apps puedes aprender sobre patrones de diseño para videojuegos y muchas otras cosas avanzadas sobre programación para videojuegos. Vale, vamos a empezar por los estados. Aquí estamos viendo la interfaz, que como decíamos, simplemente devuelve una task con un resultado y tiene el método para hacer la acción. Y como argumento recibe unos datos que podrían ser nulos o no, eso depende de cada estado. Vamos a ver el idle state, que es el primero que se va a ejecutar. Simplemente en el constructor estamos recibiendo cuántos segundos nos vamos a esperar, cuánto va a durar este estado, y lo que hacemos es simplemente esperarnos esos segundos y entonces pasar al siguiente estado. Bueno, más que pasar al siguiente estado, vamos a devolver un resultado con el siguiente estado al que queremos que se mueva. En este caso, el siguiente estado es buscar un target. Os sigo explicando los estados y después vemos cómo se gestiona la transición entre ellos. Vamos ahora al Find Target State. Lo tengo aquí. Este es un poco más complejo, pero no mucho más. En el constructor estamos recibiendo el enemigo, nosotros mismos. Esto es el contexto. También estamos recibiendo el rango de visión que tenemos y esta clase auxiliar que nos ayudará a buscar targets. En el método doAction lo que hacemos es, sobre esta clase auxiliar, decirle que nos busque todos los targets. Nos devuelve un array de enemigos y simplemente la vamos a recorrer toda. Si este target somos nosotros mismos, simplemente vamos a ignorarlo, vamos a continuar. Aquí, en el caso de que no seamos nosotros, que sea cualquier otro enemigo, lo que vamos a hacer es calcular la distancia. La distancia, como sabéis, es destino menos origen. Y en este caso le decimos que calcule la magnitud, pero al cuadrado. La calcula al cuadrado porque es más óptimo. Sobre esta distancia, comprobamos si es mayor a la distancia que hemos puesto en la configuración, aquí en el constructor, que es la visión por la visión. Esto es la visión al cuadrado, ya que aquí estamos hablando de magnitudes al cuadrado. Si es mayor a esta distancia, es que está muy lejos y lo vamos a ignorar. Simplemente continuamos.
En el caso de que la distancia sea menor, entonces lo que vamos a hacer es devolver como resultado que queremos que cambie al siguiente estado, que será el de moverse. Y vamos a devolver también el objetivo. En el caso de que no encontráramos ningún objetivo o que ninguno cumpliese estas condiciones, simplemente el for terminaría, saldría por aquí y lo que haríamos sería devolver esto de aquí. Lo que estamos devolviendo es que queremos ir al estado idle. Iremos al idle, esperaremos unos segundos y volveremos a buscar enemigos. Suponiendo que hemos encontrado enemigo y que nos vamos a mover a Moving to Target State, vamos a ver este estado. Y lo que hacemos es, en el constructor recibimos el contexto, que es el enemigo, somos nosotros, la distancia mínima para atacar y la velocidad de movimiento. A la distancia la vamos a poner al cuadrado también, porque siempre vamos a trabajar con magnitudes al cuadrado. Utilizo magnitudes al cuadrado porque la función de magnitud, sin que sea al cuadrado, lo que hace es una raíz cuadrada y esta es una operación bastante costosa. Obviamente no importa si lo hacemos una vez cada cierto tiempo, pero si tenemos varios enemigos y todos estos están comprobando continuamente en cada tick la distancia, es mejor hacerlo al cuadrado, ya que la precisión es la misma y el rendimiento es mucho mejor. Vamos a ver el doAction. Lo primero que hacemos, como estamos utilizando un object, lo que hacemos es castearlo a un enemy. Pero lo hago con el método as en lugar de castearlo directamente aquí, de esta forma. Lo estoy haciendo con un as porque la diferencia entre el as y el casteo explícito es que si este data no fuera un enemigo, no explotaría. Simplemente aquí tendría un null. Sin embargo, si lo que hago es castearlo con los paréntesis, si no es del tipo enemigo, explotará. Y en este caso lo que estoy haciendo es un asset para comprobar que no sea nulo. Para quien no lo sepa, este asset solo se va a ejecutar en el editor. Cuando yo compile, cuando yo genere una versión final de mi juego, este asset va a desaparecer. Vale, si seguimos con la función, aquí estamos calculando la distancia hacia este target, que otra vez es destino menos origen. El destino es el target y el origen somos nosotros. Y vamos a entrar en bucle. Mientras esta distancia al cuadrado sea mayor que la mínima distancia para atacar, simplemente vamos a seguir iterando. Lo que hacemos en esta iteración no es otra cosa que trasladarnos una velocidad por delta time y con esta dirección normalizada. Simplemente nos estamos moviendo poco a poco en la dirección de nuestro target y a esta velocidad constante. Lo que hacemos es que una vez nos trasladamos, hacemos un yield, que esto es esperar un frame, y en el siguiente frame volvemos a calcular esta distancia. Si ya estuviésemos lo suficientemente cerca, saldríamos de este bucle y pasaríamos al siguiente estado. Bueno, más que pasaríamos al siguiente estado, devolveríamos que queremos cambiar al estado de atacar. Y además devolvemos el target. Digo que devolvemos esto y que no cambiamos de estado, porque esto va a ser el enemigo, el contexto, el que realmente haga el cambio de estados. Que ahora mismo lo vamos a ver. Como podéis ver, en esa función realmente yo no estoy comprobando si el enemigo sigue vivo o no. Porque, por ejemplo, mientras se está esperando un frame, puede que este enemigo haya muerto, y entonces ya no sería un enemigo válido. Pero en este caso estoy obviando toda esta parte. Vale, vamos a ver ahora al enemigo, que es el context. Y antes de ir por el awake, vamos a ir al cambio de estado. El cambio de estado lo tenemos aquí. Lo tengo en un bucle infinito, que obviamente no es lo mejor porque este enemigo podría morir. En este caso yo no estoy gestionando la muerte, simplemente los enemigos no pueden morir porque realmente no se quitan una vida, pero aquí habría que gestionar esto y habría que tener un estado final donde el enemigo muere. Lo que hacemos es que esta función recibe un estado y recibe unos datos. A ese estado simplemente le decimos doAction y le pasamos los datos. El estado nos va a devolver un resultado y con este resultado que contiene el siguiente estado al que queremos ir, su ID, le vamos a decir a la configuración que nos devuelva el estado basándose en esta ID. La configuración, que ahora la veremos, nos va a devolver el estado, entonces este ahora será el estado actual y la siguiente vez que se itere, este estado será el resultado que nos ha dado el getState de la configuración. Además, los datos los estamos actualizando aquí, ya que los nuevos datos serán el resultado del estado actual. Este estado devuelve un resultado y este resultado contiene una información, que es el object que os comentaba antes. Vale, vamos a ir a ver ahora a la configuración. Empecemos por el principio.
Por aquí tenemos el estado inicial y unas constantes con las IDs de los estados a los que nos podemos mover. Tenemos un diccionario donde vamos a guardar estos estados y simplemente tenemos unos métodos para ir añadiendo los estados, para que el enemigo pueda hacer esta configuración. Tenemos un método para añadir el estado inicial, será por el estado que empezaremos. Simplemente guardamos su ID y el estado y nos guardamos la ID del estado inicial en esta variable que tenemos aparte. Después tenemos otra función que simplemente es añadir un estado, que simplemente nos guardamos la ID y el estado. Y aquí tenemos el método para obtener el estado. Este método le tenemos que pasar la ID del estado que nos interesa, lo va a buscar en el diccionario y lo devolverá. Aquí arriba he puesto un assert simplemente para asegurarme de que este estado se encuentra en el diccionario. Esto es solo para temas de debugs, y como os he dicho antes, los asserts no van a ir en la build final. Y para terminar, tenemos la función para devolver el estado inicial, ya que es un caso especial. Básicamente lo que hace es llamar a la otra función, pero con la ID del estado inicial. Lo hago así y no utilizando esta de aquí, porque lo que no quiero es que el consumidor se tenga que guardar cuál es el estado inicial. Prefiero que esto esté en la configuración. Vale, vamos a pasar ahora al enemigo a ver cómo se configura esta configuración. Aquí en el awake, lo que estoy haciendo es construyendo esta configuración, le asigno un estado inicial y el resto de los 3 estados. Añadir un estado simplemente es pasarle la ID del estado y el estado en sí, la instancia del estado. Lo estoy haciendo así porque de esta forma solo lo estoy construyendo una vez. Realmente lo que podría hacer es cada vez que vaya a cambiar de un estado, lo que hago es crear el nuevo estado, creo una nueva instancia. Pero en lugar de esto, yo aquí estoy creando una única instancia y la voy a reciclar durante todo el juego, al menos para este enemigo, ya que cada enemigo va a tener su propia configuración con sus propios estados. Si seguimos con la creación de estados, aquí tenemos el de buscar un target, que nos estamos pasando a nosotros mismos, que somos el contexto. Estamos pasando también el rango de visión, que le he puesto 20, pero realmente lo podría extraer una variable para configurarlo. Y le estamos pasando una instancia del Target Finder, que es el que se encargará de buscar a los targets. Aquí tenemos el estado de movimiento, que simplemente lo mismo nos pasamos a nosotros mismos como contexto, y las variables de configuración que necesita. Y en el caso de ataque, le pasamos el daño que va a hacer. Y me acabo de dar cuenta que me he saltado este estado, así que vamos a verlo ahora. Este estado es muy simple, simplemente recibimos como data un enemigo, como antes le tenemos que hacer un casting y comprobamos que no sea nulo. Y sobre este target le hacemos un daño, que es el daño que nos está pasando en el constructor. Y entonces devolvemos que queremos ir al estado idle. Este doDamage simplemente va a printar un log. Estoy recibiendo daño. Como veis no estoy gestionando la vida. Nos faltaría por ver el Target Finder. Este Target Finder es un singleton, que no hemos explicado este patrón, pero lo que hace es que solo exista una única instancia de este objeto. De esta forma la instancia es compartida entre todos. Y lo que hace es publicar una variable estática con esta instancia. Si intentas acceder a la instancia y esta es nula, es lo que hace esto de aquí. Si esto es nulo, lo que hará será hacerle un new. Si no es nulo, simplemente la devuelve. Para buscar enemigos, simplemente hago un findObjectOfType del tipo enemigo y retorno todos los enemigos. Como veis, muy simple, porque lo que me interesa es que nos centremos en el patrón state. Vamos a probar esto en Unity. Tenemos aquí una escena donde se va a producir una batalla épica entre estos dos enemigos y le voy a dar a play. Estos dos enemigos tienen el script enemy y lo que van a hacer es primero esperar unos segundos, se encuentran entre ellos, se mueven hasta que están en una distancia mínima y entonces se empiezan a atacar. Y aquí vemos cómo se está produciendo esta batalla. Tenéis que echarle un poco de imaginación. Vale, aquí ya hemos visto cómo funciona el patrón state. Lo que voy a hacer ahora es que vamos a depurarlo paso a paso para así entender todo el flujo de los estados. Para esto lo que me interesa es que solo un enemigo tenga la máquina de estados. Así que voy a hacer una pequeña ñapa para que solo uno tenga la máquina. Esto que voy a hacer ahora no lo hagáis en casa, y mucho menos en el trabajo. Y si lo hacéis en el trabajo, aseguraros de que no se os cola en un commit, porque entonces os caerá el pelo. Lo que voy a hacer es poner aquí un pedazo booleano, si tiene que ejecutar o no el estado,
lo vamos a serializar en el editor, le voy a poner aquí un if y me voy a quedar tan tranquilo. Si no tenemos que ejecutar el estado, simplemente hacemos un return y por lo tanto no estará arrancando nunca la máquina de estados. Ya os digo, si hacéis esta técnica, que sea bajo vuestra responsabilidad. Vamos a ponerlo en el editor. Por ejemplo, al personaje de la derecha le vamos a decir que no va a ejecutar la máquina de estados. Si ahora ejecuto la escena, el de la izquierda sí que se va a mover, pero el de la derecha no. Bueno, y además tengo una excepción en el start, porque el if solo lo he puesto en el awake. Pero bueno, nos sirve. Vale, lo que voy a hacer ahora es ponerle un punto de interrupción aquí en el start. Bueno, más bien cuando ya se empieza a arrancar el estado. Y ahora me iré a los estados y también les pondré un punto de interrupción. Ya he puesto los puntos de interrupción y vamos a probarlo. Vale, está entrando aquí. Esto es nulo. Y aquí el estado es el idle. Lo podemos ver aquí abajo también. Le voy a decir que avance. Y ahora lo que va a hacer es el do action de este estado, que como hemos dicho es el idle. Entro dentro. Y aquí simplemente estoy esperando un tiempo. Voy a volver al enemigo y le voy a poner también un punto de introducción aquí, cuando ya ha terminado, perdón, aquí, cuando ya ha terminado esta acción. Le voy a decir que continúe para que se espere estos segundos, creo que son 2 segundos. Y aquí está el resultado. Como resultado, me está dando que el result data es null y el estado que queremos movernos es el 1, que este es el estado de buscar un enemigo, un target. El enemy configuration nos va a devolver el estado con esta ID que estamos pasando, la 1, y el estado, como veis, corresponde a find target state. Actualizo el estado actual, actualizo los datos, que en este caso son nulos, aquí veis que es nulo, y volvemos a repetir el bucle. Ahora vamos a ejecutar el do action del estado, que es el de buscar un enemigo. Aquí le estamos pidiendo a Target Finder que nos busque todos los enemigos. Nos ha encontrado dos, que somos nosotros mismos y el otro oponente. Cogemos el primero y entramos en el bucle. Si somos nosotros mismos, continuamos. En este caso, el primero somos nosotros. El segundo ya es el otro enemigo y ahora lo que vamos a hacer es medir la distancia. Calculamos la distancia, que en este caso son 92, y si es mayor que la distancia al cuadrado que tenemos de visión, simplemente lo ignoraría. En este caso es menor, por lo tanto no lo va a ignorar, y lo que vamos a hacer es devolver que queremos cambiar a moving y el target. Si seguimos con la ejecución, vemos que nos ha devuelto exactamente eso, estado 2 y el enemigo al que vamos a atacar. Otra vez preguntamos por el estado, en este caso por el estado 2, y nos devuelve que es el move to target state. Actualizamos el estado, actualizamos el data, ahora es el enemigo. Seguimos con el bucle y ahora vamos a ejecutar el do action del estado para movernos. Comprobamos primero que sea un enemigo, en este caso lo es. Calculamos la distancia entre nosotros y el enemigo y nos trasladamos. Según esta distancia, que esto realmente también es la dirección, la normalizamos para que sea una dirección normalizada, la multiplicamos por la velocidad y por el delta time. Una vez nos hemos trasladado, lo que vamos a hacer es esperar al siguiente frame y seguiremos la ejecución aquí. En el siguiente frame comprobamos la nueva distancia, comprobamos si hay que seguir con el bucle y seguimos. Y en este caso nos volveremos a trasladar un poco y así hasta que estemos lo suficientemente cerca. Ahora que estamos lo suficientemente cerca, lo que vamos a hacer es pasar al estado de atacar y le pasaremos el target al que queremos atacar. Volvemos a la gestión de estados, tenemos el resultado, que es la ID del estado de atacar y el enemigo al que queremos atacar.
Le preguntamos a la configuración, nos devuelve el estado a atacar, actualizamos las variables y repetimos. El estado a atacar primero hace el casting de este enemigo, comprueba que no sea nulo y le aplicará un daño. Que aplicar un daño simplemente es mostrar un log. Mostramos el log y devolvemos que queremos ir al siguiente estado, que es el idle otra vez. Con esta nueva información le volvemos a preguntar al enemy configuration, nos devuelve el estado, es el idle, y actualizamos los estados. Y así repetimos hasta el infinito. Y con esto ya lo tendríamos. Hemos implementado el patrón state gestionando los estados desde los propios estados. Una mejora que podríamos hacer sobre este patrón es que en lugar de gestionar cada estado en el propio estado, podríamos gestionar todo esto en una clase genérica, de forma que podamos definir las transiciones entre los estados y sea esta clase la que se encargue de gestionar todo esto. La ventaja que tendría es que esta máquina de estados, esta gestión de estados, sería genérica y la podremos utilizar para todo el juego, no solo para los enemigos. Obviamente, esto es muy potente, pero nos va a implicar que definamos unas transiciones con un poco de lógica, ya que las condiciones que hemos estado haciendo de si la distancia es mayor, si la distancia es menor y todo esto, lo tendríamos que trasladar a estas transiciones. Lo que podríamos hacer es crear una clase transición y después transiciones específicas para cada uno de los tipos. Por ejemplo, una transición que compruebe dos tipos, que compruebe si uno es menor que el otro. Otra transición que compruebe si un valor es true o false. Otra transición que compruebe lo que sea. Podemos hacer tantas cosas como nos imaginemos. Un paso intermedio entre lo que tenemos y este que os estoy comentando sería que en la clase enemy, en el contexto, gestionáramos estos estados. Pero como ya hemos dicho antes, el problema que tiene es que la clase enemy empieza a engordar con cada nuevo estado que añadamos. Ahora ya tenéis las herramientas y es cosa vuestra iterar e ir aplicando lo que hemos aprendido. Y como ya sabéis, suscribiros si no estáis suscritos, darle al like, compartir con vuestros colegas y dejarme vuestros comentarios con todas las dudas que tengáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!